Hola, ¿qué tal? Soy Pablo y esto es Pan DevOps. Ya sabes cómo hacer una pipeline, pero ¿y ahora qué? Pues ahora viene lo bueno. Vamos a hacerla a lo grande, a lo profesional. Tengo 4 principios que siempre intento usar en mis pipelines y hoy os los voy a compartir. Sí, sé que esto suena demasiado épico. Okay, that's great. I guess Punto 1. Deben de ser modulares. Quítale, ponle, cambia lo que quieras. Las pipelines deben de ser como un Lego, sin que nada se rompa. Punto número 2. Deben de ser reutilizables. De nada sirve que yo me pase varias horas haciendo una pipeline para crear un proyecto si luego no voy a poder utilizarla en otro. Obviamente aquí no le encanta perder el tiempo creando algo que solo usará una vez. Punto número 3. Deben de ser flexibles. Si un día decides que vas a cambiar una tecnología, una herramienta o lo que quieras en la pipeline, se debe adaptar. Nada de rehacerlo desde cero. Punto número 4. Deben de ser configurables. Tienen que ser como un buen traje, hecho a medida, que puedes ajustarlas según lo que necesites en cada ocasión. Todo esto a base de parámetros, lógicamente. ¿Listos para llevar estos principios a la acción? Vamos a verlo en un ejemplo real. Bueno, pues aquí tenemos la pipeline y el repositorio que habíamos creado en el último vídeo. Lo voy a subir a otro nuevo repo para que lo tengáis disponible. Pero ¿cómo vamos a aplicar aquí los 4 puntos que hemos hablado antes? Pues por un lado vamos a crear diferentes módulos para cada job. Por otro lado, para que esto sea reutilizable, van a quedar en archivos separados. Incluso vamos a crear una action nueva. Ya veréis cómo lo hacemos y se puede reutilizar donde queramos y como queramos. Para que sea flexible, pues precisamente con la action que vamos a crear, pues ganaríamos cierta flexibilidad y por último, para que sea configurable, pues añadiremos ciertos parámetros, pues por ejemplo a la action. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues esto, modularizarlo nos puede llevar como 1 hora y media a lo mejor, hacerlo desde cero. O lo que voy a ir haciendo es ir copiando los trozos de código tal y como yo los tengo preparados ya, para que vayáis viendo paso a paso cómo lo iría haciendo. Primero, vamos a crear un main.yaml. En este main YAML que acabo de pegar aquí, básicamente tenemos 3 jobs diferentes y cada job está en un archivo diferente. Tenemos uno para lintear, otro para correr los unit tests y otro para lanzar el Docker. En todos se heredan los secretos del repo y en este en concreto, en el de Docker, necesita que estos 2 jobs finalicen primero. Hasta aquí, más o menos, pues lo que teníamos aquí, pero separado en diferentes archivos. Entonces, ahora vamos a empezar a crear y antes de nada, como os dije, vamos a crear nuestra propia action. Y para esto vamos a crear aquí esta carpeta actions. Dentro de la carpeta actions vamos a crear nuestro setup Python y aquí vamos a crear un action.yamelfile. Vale. Dentro de esta action vamos a añadir todo esto. Por un lado, le estamos metiendo 2 inputs, que básicamente es la versión de Python y el entorno en el que queremos que instalen las dependencias, es decir, el de dev o el de producción. En el de dev tiene muchas más dependencias y en el de prod solo tiene NumPy. Así que, para entender la diferencia de dev, básicamente es que le hemos metido la parte del PyTest, le hemos metido la parte del root, que es para lintear, y las dependencias que tienen estas propias dependencias, las dependencias de las dependencias. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una action que usa esto, que es Composite, que es básicamente para poder tener varios steps dentro de la action. Estamos instalando Python en la versión que queramos, por defecto va a ser la 3.12 siempre, y también vamos a instalarlo sobre lo que hemos dicho, las dependencias en función del entorno. En este caso, por defecto, va a ser dev y que se instalan en ese step. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a crear ya los jobs separados. Entonces, para esto creamos, pues, por ejemplo, el de lint.yaml. Y para eso tenemos aquí separado que cuando hagamos la llamada desde el workflow se va a ejecutar esto. He puesto Ubuntu con una versión en concreto para
asegurarme de que nunca falle, es decir, que ya sabemos que no va a fallar con esto, porque lo hemos corrido en esta versión, ya la dejamos. Lo que hacemos es hacer un checkout del código y a partir de ahí corremos nuestra action que instala Python y las dependencias y ejecutamos el lint. Lint básicamente se usa para detectar las malas prácticas que pueda haber en el código. Pues por ejemplo, tenemos un import que no se usa, pues nos saldría un error en este caso y se pararía la pipeline. Es decir, esto normalmente se suele hacer en local y si sois unos desarrolladores excelentes, que estoy seguro que lo sois los que me estáis viendo en este canal, lo tenéis con algún Git hook para que en caso de que vayáis a hacer un commit o un push, se lance esto y, bueno, esto o el lint que sea de vuestro lenguaje y con eso se compruebe el código antes de mandarlo al repositorio. Pero aún así lo hacemos aquí. Siguiente paso que vamos a hacer, vamos a meter los unit test. Esto es básicamente lo más gordo de lo que vamos a hacer, porque esto sí que tiene su aquel. Estos son bastantes cosas. Vale, aquí hay una cosa que me gustaría aclarar. En este paso se podría añadir alguna herramienta como SonarQube o se podría hacer en otro job diferente, por ejemplo. Pero yo he decidido no meterlo porque no todo el mundo tiene acceso a SonarQube, aunque tiene un plan gratuito, pero bueno, no todo el mundo lo tiene en mente o no en todas las empresas se usa. Aquí hemos añadido unos permisos que necesitamos para poder hacer cosas en el propio GitHub. Vamos a ver después lo que es. Hacemos el checkout, lanzamos nuestra action. Lo primero que hacemos es lanzar el coverage del PyTest. Esto lo que hace es lanzar el PyTest de nuestros tests y nos genera unos informes para decirnos el coverage que tiene la aplicación. Es decir, si no lo habéis visto nunca, básicamente con vuestros tests tenéis cubiertas unas líneas de código. Esta aplicación lo que os dice es deciros las líneas que no tenéis cubiertas con vuestros tests. ¿Por qué es esto importante? Pues lo vamos a ver después, pero en función de algunos estándares de calidad de ciertas empresas, se dice que si no tenemos, por ejemplo, el 70% del código con coverage, falla la pipeline. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es mandar el coverage, el archivo txt, al output de GitHub para meterlo en el sumario, básicamente, o sea, en el resumen aquí después, en el resumen de la pipeline. Lo vamos a ver para que lo tengáis claro después, lo que hace exactamente y dónde lo muestra exactamente. Aquí esto lo he añadido a mayores. Esto básicamente lo que hace es que si tenemos una pull request, nos genera un comentario dentro de la pull request con el coverage report, para que lo tengamos claro. Porque el siguiente step que tenemos aquí es en caso de que no se cumpla el 70% del coverage, lo puse por poner un ejemplo, nos dé un fallo en la pipeline, que es bueno, un pequeño script que he creado aquí. Simplemente eso. Entonces, en el caso de que nos falle, por lo menos aquí sabríamos con esto, bueno, con esto sabríamos cuánto porcentaje tenemos y las líneas que faltarían. Y por último, vamos a el de Docker, Docker.yaml, que esto es básicamente lo que teníamos prácticamente del anterior vídeo con algún cambio más. Pues bien, aquí que le he metido, pues le he metido BuildX por el medio para que básicamente podamos usar las cachés que tiene GitHub para Docker. Con esto, si tenemos alguna capa ya que hemos guardado en caché, la caché creo que por defecto dura 7 días, pues alguna capa de Docker que está ya metida en ese caché, no tendríamos que crearla, no tendríamos que usarla tampoco. Bueno, usarla sí, perdón, pero ya estaría en Docker Hub. No tendríamos que crearla y con esto nos ahorraríamos bastante tiempo, sinceramente. Bueno, bastante tiempo, a ver, todo es relativo, pero... Y por último, tendríamos básicamente lo que teníamos anterior, que es el build and push. Aquí dice dónde coge la caché y dónde la deja después, básicamente. Y con eso, pues, como he dicho, aquí ahorraríamos algo de tiempo gracias a que ya tenemos ciertos layers de Docker en caché.
Y con esto, una vez hagamos push, debería de correr e ir todo bien. Vamos a verlo. Esto siempre se me olvida. Bien, pues ahora vamos a GitHub y tiene que estar corriendo ahora mismo nuestra action. Pues parece que ha fallado. Vale, probablemente sea porque nos falta darle en Actions general. Estos son los permisos que le damos por defecto a nuestro token cuando lo estamos lanzando. Entonces le voy a dar estos permisos para leer y escribir en vez de solo lectura, básicamente. Y vamos a volver a lanzarlo. Y vamos a ver si con suerte pinta bien porque se está lanzando. Vale, pues lo que os decía, aquí en el resumen aparece ahora mismo el coverage report, que básicamente nos dice que tenemos un 79% de coverage y que nos faltarían estas líneas de código por cubrir, es decir, por hacer test sobre esas líneas de código. Esto mismo, si hiciésemos una pull request, también se lanzaría. Si queréis probar vosotros, lo que yo os recomiendo probar es básicamente a poner un coverage altísimo para ver cómo falla, o incluso para el tema del int, lo más fácil para probar es o crear una variable que no se usa, o crear o hacer un import que no se usa también, y con eso lo tendríais hecho. Y ya terminado la pipeline. Pues básicamente tendríamos todo ahora mismo. Pues esto ha sido todo. Hemos visto cómo crear una pipeline un poco más profesional que la anterior, aplicando mis 4 principios. Os dejo en la descripción del vídeo la URL del repo para que podáis echarle un vistazo. ¿Qué os ha parecido? ¿Habríais aplicado alguna otra práctica sobre pipelines? Os leo en los comentarios